Seguimos en este caminar tecnológico con los inyectores piezoeléctricos. Se pueden clasificar los inyectores de acuerdo al principio de funcionamiento en inyectores inductivos o inyectores piezoeléctricos. Esto aplicados a los sistemas de Common Rail. Tenemos entonces que ver el fenómeno piezoeléctrico como un fenómeno de dos vías. La vía o el método que se utiliza para los inyectores de riel común es la generación de un pulso eléctrico, y esa generación de ese pulso eléctrico se convierte en un movimiento mecánico que permite la liberación de presión entre la cámara de presión y la cámara de control, y de esa manera ocurre la inyección de combustible. Como observamos acá, entonces, al llegar ese pulso, las láminas de cuarzo, que es uno de los materiales que se utiliza, generan un movimiento, una dilatación, y esa dilatación permite entonces que la válvula de control alivie y permita el desplazamiento de la aguja dentro de la tobera. Es claro tener en cuenta que se encuentran en el mercado una gran proporción de este tipo de inyectores piezoeléctricos. Algunas marcas se apoyaron mucho en esta tecnología, más también hay otras marcas que se quedaron con la tecnología de los inyectores inductivos. Como ustedes observan, la parte roja es la alta presión y la parte verde es la liberación de presión o baja presión que existe en este tipo de inyector piezoeléctrico. Algunas veces se podría definir este inyector o reconocer por su peso o por la referencia o porque las especificaciones del fabricante lo demuestran. Con respecto a este fenómeno, quiero decir que los que descubrieron este fenómeno fueron los hermanos Curie, apoyados del señor Langevin a finales de 1880. Observamos aquí entonces un inyector Siemens BDO piezoeléctrico. Estamos quitando su control piezoeléctrico. Se usan algunas herramientas especiales para el desensamble para poder sacar la válvula de control que es propia de cada inyector. Esta válvula de control, recordemos que permite el contacto entre la cámara de presión y la cámara de control. Todo este inyector, así sea electrónico, va a tener una copilla, algo común con los inyectores universales. Va a venir equipado pues con una tobera que también debe venir marcada con una referencia para poderse adquirir. Esta aguja de la tobera, como se observa en la gráfica, trae un recubrimiento para evitar el desgaste provocado por combustible contaminado, el separador con las dos guías, y tenemos el chin de calibración para el resorte y la varilla de control. Todo esto es un kit propio de este tipo de inyector de la marca Siemens. Solo sugiero que le des importancia a este asunto. Vale la pena la definición del efecto piezoeléctrico, ya que es el que rige a los inyectores de riel común. La piezoelectricidad es un fenómeno presentado por determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también se representa a la inversa, esto es, se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma. La definición anterior se puede ver en este video. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Generando una tensión mecánica para polarizar los materiales piezoeléctricos. Cuando camina la persona, se observa en el multímetro que el voltaje va aumentando. ¿Qué pasa en un inyector? Lo inverso. Se induce una polarización, se induce un voltaje, y ese voltaje se convierte en un movimiento mecánico de las láminas de cuarzo que están dentro de los inyectores
piezoeléctricos usados en sistemas de última generación, riel común para motores diésel. Solo tendría que hacer este movimiento con mis dedos. Así las cosas, vale la pena que observemos estas dos gráficas. Tenemos un corte seccionado de este tipo de inyector y en el otro lado tenemos una gráfica del corte seccionado. Si observamos bien la posición para este diseño de las láminas de cuarzo o elemento piezoeléctrico, es interna dentro de este tipo de inyector. También hay que poner cuidado al émbolo acoplador y también al émbolo de la válvula. Sucede que la conversión de ese fenómeno eléctrico que viene de la computadora, de acuerdo a las condiciones del motor, finalmente va a incidir entonces en que el émbolo acoplador opere sobre el émbolo de la válvula y permita entonces que la presión que está generada por la bomba de alta presión acumulada en el riel se libere, y a su vez esto permita que la aguja suba y dicha presión vaya a la cámara de combustión. Vale la pena aquí poner una claridad, y es que ya sea inductivo o sea piezoeléctrico, el cambio está en el fenómeno que se utiliza para la operación del inyector. Pero en este caso se reitera nuevamente que el efecto piezoeléctrico permite realizar muchas más inyecciones. Entonces podemos realizar varias inyecciones antes del punto muerto superior, una inyección principal o una inyección piloto y una o varias inyecciones después del punto muerto superior. Uno puede entender que hay información generalizada, que se consigue información generalizada, pero hay información muy particular donde me va a especificar realmente cuántas preinyecciones, cuánta inyección principal y cuántas posinyecciones ocurren en un motor que tenga este sistema de inyección. Por ende, todos estos motores son controlados electrónicamente. ¿Ya? Este sistema riel común, y en esta gráfica estamos viendo un inyector piezoeléctrico. Lo que se muestra en este momento es el actuador piezoeléctrico. Bien, observemos entonces con detenimiento. La inyección se realiza directamente sobre la corona del pistón y miremos aquí en la gráfica que está transcurriendo que hay antes del 0 3 inyecciones, 1, 2, 3, inyección principal y una posinyección. Esta es la gran particularidad y gran ventaja que llamó tecnológicamente a estos inyectores a aparecer en escena.